una nueva charla del ciclo La Humu y la cultura científica que imparte la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Murcia en colaboración con el Corte Inglés y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Hoy vamos a contar con una nueva charla, se llama Crónica de una inundación anunciada, excepcionalidad o inadaptación, que va a estar a cargo de Ramón García Marín, doctor en Geografía Humana por la Universidad de Murcia y miembro del equipo de investigación de Dinámicas Territoriales, Análisis y Ordenación. Ramón García tiene una extensa carrera como investigador, donde ha publicado más de 50 artículos en revistas de gran impacto, así como también más de una década como docente en el Departamento de Geografía de la Universidad de Murcia. Asimismo, también ha sido autor de varios libros, entre los que se encuentra La sequía, ¿no? Sí. La sequía en la cuenca del Guadalentín, sureste de España. En la ponencia de hoy nos va a hablar sobre, va a analizar las causas que llevaron a las localidades de San Javier y Los Alcázares a ser dos de los municipios más perjudicados durante las lluvias torrenciales de los últimos años. Antes de pasar a Ramón, quería recordaros que a través del chat del streaming podéis escribir vuestras dudas y sugerencias que os surjan y que posteriormente a la charla el ponente de hoy se encargará de resolver. Muy buenas tardes, Ramón. Hola, buenas tardes, Ricardo. Antes de que empiece, deciros que Ramón va a estar sin mascarilla, ¿vale? Porque estamos respetando la medida de seguridad y va a estar solo en el escenario. Gracias, Ricardo. Hola, Anabel. Muchas gracias. David, buenas tardes. Bien, es un placer estar aquí con vosotros esta tarde. Estoy muy agradecido por vuestra invitación, por vuestro trabajo que estáis llevando a cabo en la Unidad de Cultura Científica. Es extraordinario, sobre todo dar difusión a la investigación que realizamos en la Universidad de Murcia, porque muchas veces se queda ahí y la gente necesita saber qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Muy agradecido también al ámbito cultural del Corte Inglés y, como decía, la Unidad de Cultura Científica del Vicerrectorado de Transferencia de Conocimiento, Transferencia y Divulgación Científica. Transferencia y Divulgación Científica, perdón. Bien, esta charla forma parte de un trabajo de investigación que hemos realizado hace muy poco tiempo dentro del grupo de investigación del Departamento de Geografía, como ha dicho Ricardo, que se llama de Dinámicas Territoriales, Análisis y Ordenación, y donde han colaborado intensamente nuestros contratados predoctorales, ya un doctor, reciente doctor, don Víctor Ruiz Álvarez, y también don Rubén Jiménez. Bien, aquí tenemos el índice. La charla tiene la siguiente estructura: una introducción donde analizamos un poco para dar a conocer los conceptos de riesgo, catástrofe, exposición y vulnerabilidad. Un apartado 2 que sería el objetivo, es decir, por qué hacemos este estudio y qué intentamos conseguir con este estudio. Un apartado 3 en el que se analiza, se expone el área de estudio y se analiza o se dice la metodología que se lleva a cabo. Un apartado 4 donde se exponen esos resultados y finalmente unas conclusiones finales. Bien, si os fijáis en esta diapositiva, riesgo, es muy común que se confunda riesgo con catástrofe. Y no es así, ¿no? Riesgo es una situación que implica peligro y que ocasionalmente puede tener un desenlace catastrófico, puede generarse un desastre o no tenerlo. O sea, es una situación de peligro. ¿Por qué estudiar aquellos procesos que incorporan riesgo? Sobre todo aquí en la región de Murcia, en este caso hablamos de inundaciones, pero también tenemos la otra cara de la misma moneda, que son las sequías, que sufrimos tanto sequías amplias y largas como inundaciones repentinas y muy concretas, pues con la finalidad de conocerlos mejor y de evitar ese desenlace catastrófico o, si no se puede evitar, minimizar los daños de la máxima medida posible. Fijaos, la fórmula del riesgo, el riesgo se calcula de la siguiente manera. Es el peligro por la vulnerabilidad por la exposición. En este caso nosotros vamos a tratar sobre todo el tema de la exposición, también del peligro, ¿no?
El peligro viene dado por un factor natural, en este caso son unas lluvias torrenciales de gran intensidad horaria y también combinado con una red de drenaje, es decir, una morfometría de la red de drenaje que en parte ha sido modificada y que genera esos desagües incontrolados sobre algunas de las viviendas y algunas de la infraestructura de la zona. Y luego tenemos, aparte de ese factor natural que viene dado por las condiciones del clima que nosotros tenemos aquí en el sureste peninsular, pues tenemos la vulnerabilidad y la exposición, que estos dos factores son básicamente socioeconómicos, son factores sociales, ¿no? La vulnerabilidad, ahora veremos, depende de otros múltiples factores, y la exposición, que depende también de la infraestructura o de cómo el ser humano o la sociedad se expone ante el peligro. El concepto de vulnerabilidad es bastante complejo y se divide en multitud de, como hemos dicho, de factores. Por ejemplo, el factor físico, es decir, si una vivienda tiene una peor construcción, pues será más fácil de que esa vivienda cabe en el suelo. El factor económico también es importante, sin duda. Es decir, cuanto una sociedad tiene una mejor economía, pues puede intentar atajar el riesgo de mejor manera e incluso si se produce el desastre, intentar llegar a la normalidad, a la fase de normalidad de nuevo, lo antes posible. El factor técnico, sin duda, es decir, la tecnología avanza y el riesgo de inundación se ha intentado evitar haciendo canalizaciones, en este caso de ramblas, de ríos, se han hecho otras derivaciones, otras bases para que no confluyan las aguas altas en un determinado momento y lugar. Es decir, el factor tecnológico también es importante, ¿no? Que va muy asociado al económico. También la política institucional, es decir, en cuanto exista una mayor cohesión de esa sociedad, de esa política, pues la vulnerabilidad será menor. Si no existe una cohesión social o cohesión política, cualquier tipo de riesgo que se concrete en desastre, pues va a tener unas mayores consecuencias. Luego tenemos también el factor legislativo o normativo, el cual también es muy interesante y se debe de estudiar en estos casos, porque la legislación que se tenga, pues bueno, por ejemplo, la ley del suelo, dónde se puede construir, dónde no se puede construir. Otra cosa es que luego eso se lleve a cabo o no, ¿no? Y un factor que para mí es fundamental y quizás sea prioritario y al que quizá menos interés se le dedica, es el factor cultural y educativo. Porque con una buena cultura y una buena educación en cuanto al tema riesgo, pues quizá podríamos evitar que ese riesgo se concretara en un desenlace catastrófico, ¿no? Por otra parte, tenemos el factor exposición, que viene determinado por la exposición material, construcciones, infraestructuras de todo tipo, y la exposición de la población, de las personas, ¿no? Claro, lógicamente lo más interesante es que no existan ningún tipo de víctimas humanas, ¿no? O sea, esa es la prioridad. Y luego, claro, minimizar los costes, los daños materiales. Todo esto se analiza de forma integrada con lo que se llama el valor territorial integrado, ¿no? Es decir, la exposición en su conjunto, material y social. Este esquema es bastante interesante para los que no conocen estos temas de los riesgos con origen natural. Es un esquema básico que publicó el profesor Calvo García Tornel en su libro Sociedades y Territorios en Riesgo en el año 2001. Y fíjense la subdivisión que él presenta. Por un lado tenemos riesgo con origen primario, es decir, riesgos primarios con un origen natural, estrictamente natural, en los que tenemos de origen cósmico, por ejemplo, la caída de un meteorito o incluso la radiación solar. Riesgos primarios de origen geológico o geomorfológico, terremotos, volcanes, desprendimientos, etcétera. Riesgos derivados de procesos meteorológicos, lluvias extraordinarias, temporales, huracanes, etcétera. Y también riesgos derivados de procesos biológicos, como plagas
por ejemplo, o epidemias como la que tenemos ahora, ¿no? De un origen biológico. Bien, si os fijáis, aquí tenemos también otro concepto que es el de riesgo complejo. El riesgo complejo es aquel que se combina, como el caso que nos ocupa, las inundaciones es un riesgo complejo, porque intervienen varios procesos. Por un lado, un proceso meteorológico de lluvias extraordinarias, de una gran intensidad horaria, lluvias torrenciales, y por otro lado, interviene también, como hemos dicho antes, lo que es la red hidrográfica o la red de drenaje. Luego, por otro lado, tenemos riesgos inducidos, que vienen derivados por incompatibilidad de actividades, que este será el caso que nos ocupa, como por ejemplo construir en el lecho de inundación de una rambla, o también riesgos inducidos por modificación de parámetros naturales. Por ejemplo, cuando construimos una presa, ya estamos modificando el régimen hidrológico de un río, esa presa puede romperse, como aconteció con el embalse de Puentes hace ya bastantes años, en el siglo XVIII, si no me equivoco, o siglo XIX, y se genera esa inundación por una rotura, ¿no? Pero porque hemos modificado esos parámetros naturales. Y luego ya tenemos los riesgos creados o tecnológicos, es decir, los que ya es la propia sociedad la que los genera. Por un lado tendríamos el riesgo difuso, que podríamos, por un ejemplo magnífico es la contaminación. El riesgo difuso, la contaminación del Mar Menor, que lo tenemos también ahí en esta zona del sureste español, ¿no? El que vamos a analizar, los Alcázares y San Javier. La contaminación es un riesgo difuso porque va aconteciendo poco a poco, hasta que se llega a unos niveles que son insostenibles o que sobrepasan el umbral de seguridad. Y luego, por otro lado, tenemos riesgos tecnológicos mayores, que son aquellos que, al contrario que ocurre con los difusos, son bastante repentinos, como puede ser una explosión de una central nuclear. Pero ya digo que estos ya son riesgos creados. En nuestro caso, tendríamos las inundaciones, que serían, por un lado, un riesgo con origen natural, complejo, y un riesgo inducido por, en este caso, incompatibilidad de actividades. Es decir, se rompe el equilibrio sociedad-naturaleza. Aquí tenemos una imagen de las inundaciones de los Alcázares en el año 2019 y en este apartado 2 el objetivo hay que preguntarse ¿por qué en los últimos años los daños por inundación en el litoral del Mar Menor parece que son más significativos? Es decir, todos tenemos en nuestra cabeza que cada vez esas inundaciones presentan más daños, ¿no? Otra cuestión. ¿Existe un incremento de la intensidad y frecuencia de los episodios de precipitación torrencial? También tenemos en nuestra mente que cada vez esos episodios de lluvias torrenciales son más intensos, más frecuentes, todo a consecuencia del cambio climático, del llamado cambio climático, ¿no? Antropogénico, no el natural, que estamos acelerando. ¿Vale? Aquí tenéis también esta imagen del radar meteorológico de la EMET, donde fijaos todas las precipitaciones como están descargando en esa zona. Bien, en este caso, en el caso de que veamos o que se compruebe que existe un incremento de la intensidad y frecuencia de episodios de lluvias torrenciales, estaríamos hablando de que existe un incremento del factor peligrosidad, del peligro, el peligro natural, que eso en nuestro caso no podemos evitarlo. Bueno, lo que debemos de hacer es intentar disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, pero no podemos controlarlo en un periodo corto de plazo. Otra pregunta interesante. ¿Existe un incremento del factor exposición? Y ahí es donde nosotros entramos. ¿Y vulnerabilidad física ante el riesgo de inundación? En este caso, hablamos de que el factor social, nosotros, la sociedad, estamos generando una incompatibilidad con el medio natural que es propio de nuestro territorio. Es decir, aumenta ese factor socioeconómico y, bueno, aquí tenéis una imagen de la multitud de promociones de viviendas que se han generado en los últimos años en el entorno del Mar Menor. Bien, aquí tenéis una cartografía del área de estudio. Básicamente hemos centrado nuestra investigación en los municipios de San Javier y en el municipio de San Javier y en el municipio de Los Alcázares.
Ahí lo tenéis representado. Aquí tenéis en estos puntos rojitos o en estos puntos, si los veis, serían estaciones meteorológicas que nosotros hemos analizado de la Agencia Estatal de Meteorología, del SIAM o de AMETSE, ¿no?, de la Asociación Meteorológica del Sureste. Por un lado, hacemos ese análisis pluviométrico, es decir, ¿qué está ocurriendo? ¿Son más frecuentes, son más intensas las precipitaciones torrenciales en nuestro territorio? Por otro lado, hacemos en la metodología un análisis del desarrollo del parque inmobiliario. Para eso utilizamos datos de la Dirección General de Catastro. Y, finalmente, lo que hacemos es cruzar esa información con la cartografía de zonas inundables. Es una cartografía que tenemos disponible a través del Ministerio de... no sé cómo se llama ahora, Ministerio de Medio Ambiente y Reto Demográfico, creo que se llama. Bien, esa cartografía del Sistema Nacional, que se llama Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, cruzamos estos datos para generar una serie de imágenes o de cartografía donde se ven esas zonas que quedan bajo los efectos de las lluvias intensas y de los desbordamientos de los cauces. Bien, cuando entramos en los resultados, en el primer punto sería el análisis pluviométrico. Ahí tenéis un gráfico de lo que acontece desde el año 1934 hasta el año 2020, hasta la actualidad prácticamente. Son datos que han sido homogeneizados, han sido calibrados, es decir, son bastante fiables y se ve, como pone ahí, una ligera tendencia ascendente. Estos son episodios de precipitación mayor o igual a 100 milímetros. Es decir, a 100 litros por metro cuadrado, ¿vale? En esta serie de años, en esta serie temporal, tenemos 51 episodios. Fijaos, el 55% en otoño, en la estación otoñal, y el 30% en la estación invernal. No quiere decir que no se den en otras estaciones, sobre todo en primavera, ¿no? En verano prácticamente no tenemos lluvias. Y en ese periodo de tiempo tenemos 4 episodios de más de 200 milímetros, más de 200 litros por metro cuadrado. En el año 1972, en el año 1987 y en el año 2016 y 2019, que son los 2 años que nosotros analizamos en nuestra investigación sobre lo que es la exposición, el factor exposición. Quiere decirse que de toda la serie temporal analizada, en una segunda fase de esa serie temporal es cuando acontecen los episodios de más lluvias torrenciales, con mayor cantidad de precipitaciones. De ahí que aparezca esta línea ascendente. Bueno, he querido poneros alguna cartografía sinóptica de la situación climática que provoca estas situaciones de lluvias torrenciales. Por un lado, en la situación sinóptica o en la situación meteorológica que tenemos, esto es las imágenes en altura, el geopotencial de 500 hectopascales, tenemos en la inundación del 15 y 19 de diciembre del 2016 un intenso flujo de viento de levante de gran recorrido marítimo, gracias o debido al fortalecimiento del anticiclón centroeuropeo. Aquí he puesto unas flechitas para que veáis el anticiclón centroeuropeo, que gira, es decir, aquí los vientos giran en el sentido de las agujas del reloj, y aquí tenemos una baja presión en la que los vientos giran en sentido contrario a las agujas del reloj. Con lo cual se genera este viento, este flujo del sureste, que viene del este, pasa por todo el Mediterráneo, por eso se dice de recorrido marítimo, que viene cargado de humedad. Y que al llegar al territorio objeto de estudio, pues empieza a descargar esa lluvia intensa. Pero la situación que más provoca esta serie de precipitaciones torrenciales son las típicas que ya se conoce, ¿no?, las danas. A raíz de estos últimos procesos de inundación, este término se ha puesto de moda, ¿no? Depresiones aisladas en niveles altos. Esto es lo que ocasiona los fuertes sistemas convectivos. Y aquí tenemos esa situación. Aquí tenéis un esquema de lo que acontece. Es decir, en una primera fase, la fase de normalidad, tenemos un flujo normal del jet stream,
un flujo normal de oeste a este, aparece una ondulación de ese jet stream que se hace cada vez más profunda, se genera una baja presión, normalmente entre las Islas Canarias y el Golfo de Cádiz. Esa baja presión evoluciona, se descuelga, es decir, el jet stream vuelve a su flujo normal, pero esa baja presión se queda en esa localización, Golfo de Cádiz, a veces en el Mar de Alborán, y lo que hace es que genere este flujo del este con fuerte humedad que viene del Mediterráneo, y además estas situaciones son típicas de los meses de septiembre, octubre y noviembre, en los cuales el mar Mediterráneo todavía está muy cálido, tiene una temperatura elevada y existe una fuerte evaporación, con lo cual, con esta baja presión, esta dana genera unas precipitaciones muy intensas, ¿no? Estas serían las situaciones típicas que generan esas lluvias torrenciales. Tenemos aquí la cartografía de las dos situaciones que provocaron esas últimas inundaciones. Aquí tenéis el 15-19 de diciembre de 2016, donde tenemos los Alcázares, bueno, prácticamente en todo el campo de Cartagena, pero sobre todo en los Alcázares y San Javier, unas precipitaciones acumuladas entre 200 y 250 milímetros en 4 días. Y esta es la situación de septiembre del 19, donde, si nos fijamos en los colores, aquí ya tenemos más de 200, pero en la zona de San Javier ya también tenemos por encima precipitaciones acumuladas por encima de los 250 litros por metro cuadrado. Hay que decir que la precipitación media en esta zona estará en torno a esos litros por metro cuadrado, es decir, seguramente no supere los 300 milímetros al año. Es decir, en unos días, en este caso en 4 días, cae la precipitación o llueve toda la precipitación que suele llover en un año. Bueno, hay que decir que para el análisis de los riesgos con origen natural, es muy interesante analizar lo que son los seguros, las agencias de seguros, porque, sobre todo para conseguir los efectos o los daños que se han generado. Según el Consorcio de Seguros, de Compensación de Seguros, en el año 2010, según las cifras que publicaron en 2019, en el año 2016 esas inundaciones generaron casi unos 67,5 millones de euros de pérdidas en el municipio, y el municipio de Los Alcázares fue el más afectado, eso en el sureste español. Y en el episodio de septiembre, casi 480 millones de euros en todo el sureste español de pérdidas, siendo los municipios más afectados Los Alcázares y Orihuela. Bien, entramos en el punto 2 de los resultados, donde se exponen los datos del análisis catastral. Y, bueno, por no entrar en toda esta serie de datos, que pueden ser aburridos quizá o un poco complejos, os he seleccionado o he redondeado estas dos cifras. Fijaos, en Los Alcázares tenemos en el año 1950 471 construcciones. En el año 2019 tenemos 5.282 construcciones. Es decir, una evolución bastante considerable del parque inmobiliario, ¿no? En San Javier es bastante más, si os fijáis. Esto es curioso porque luego vamos a ver que a pesar de que en San Javier se haya construido más, digamos que la superficie o los edificios que están en riesgo son más en Los Alcázares que en San Javier, ¿vale? Fijaros en San Javier que pasamos de 586 construcciones a más de 10.500 construcciones, ¿vale? Aquí tenéis las distintas fases, ¿no? 1950, 80, cómo ha ido creciendo ese parque inmobiliario. Bien, nos vamos a quedar con esas cifras. Aquí vemos la cartografía también de las construcciones en el año 1950, 1980 en rojo, lo veis cómo van creciendo. En el año 2000, fijaos cómo crece, y en el año 2019. O sea, si cogemos este mapa del año 1950 con esas edificaciones y lo comparamos con el 2019, pues vemos cómo se ha incrementado la superficie construida en
se ha multiplicado, pero por muchas cifras, ¿no? Esto no acontece solo aquí en el entorno del Mar Menor, sino en todo el Mediterráneo. Todo el litoral mediterráneo sufre, lo que analizamos aquí se está sufriendo en todo el litoral mediterráneo. Bien, aquí señalo San Javier porque, si os fijáis en estos gráficos, es San Javier el municipio que está por encima en cuanto a número de construcciones, por encima de la media y por encima de los alcázares. También ocurre en el área construida. Esta sería el área construida, en hectáreas, ¿vale? Y aquí también se ve cómo crece el número de edificios, bastante más en San Javier que en los alcázares. Y también ocurre lo mismo en el área edificada. Eso sería solamente el área edificada, pero ahora entramos en esta tabla, que es, aquí tenemos el número de construcciones, pero ya las que están expuestas al riesgo de inundación. A un riesgo de inundación basado en un periodo de retorno de 10 años. ¿Qué significa eso? Es decir, hacemos una serie de cálculos a través del método histórico y conseguimos saber cuáles serían las precipitaciones y cuál sería el área de inundación que podría ser recurrente cada 10 años. Sí, cada 10 años posiblemente tengamos unas precipitaciones X y una inundación que afectaría a tal área, ¿no? Hemos hecho esto con ese periodo de retorno de 10 años, es decir, que eso lo tenemos a la vuelta de la esquina, y lo hemos hecho con el periodo de retorno de 500 años. Es decir, un periodo claro, lógicamente, cada 500 años tendremos una inundación mucho más grande, ¿no? Entonces, hemos contrastado estos dos periodos. Si se fijan ustedes, tenemos en 1950, tenemos 287 construcciones expuestas. Ojo, el 60, en los alcázares, más del 60% de las edificaciones que existían, ¿no? Y en 2019 tenemos más de 2.200 construcciones expuestas. Sin embargo, si os fijáis, el porcentaje de exposición se reduce. Quiere decirse que se ha construido bastante más, pero en zonas en donde no hay inundación, donde posiblemente no tengamos inundaciones, ¿no? Sin embargo, en San Javier tenemos, luego esto lo veremos sobre la cartografía. En San Javier tenemos número de construcciones en los años 50 expuestas 54, solamente el 9,22%, y en el año 2019 tenemos 1.610, el 15,07%. Es decir, cifras bastante más reducidas, ¿no? Aquí tenemos la cartografía de los alcázares. Vemos aquí los años de edificación, es decir, edificios expuestos a ese riesgo de inundación según el año en el que se edificaron, ¿no? Antes del año 1950 tenemos este color verde, amarillo, no sé si se verá bien. Entre 1950 y 1980 un color anaranjado, un color rojo entre los años 80 y 2000 y un color púrpura o violeta entre el año 2000 y 2019. Bueno, y si se fijan, tenemos gran cantidad de construcciones, todo lo que es la parte norte, los Narejos y demás, que están fuera, aquí lo tenemos en color gris, edificios no expuestos, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente la mayor cantidad de edificios expuestos son los del núcleo original en los alcázares, ¿vale? ¿Por qué existen esas inundaciones? Entonces, si se construyeron ya ahí en una zona de la Rambla del Albujón, una zona bastante con un riesgo elevado, ¿no? Un riesgo que se ha acrecentado por todas las modificaciones que se han hecho en la parte alta de esa rambla, en el campo de Cartagena, con la multitud de cultivos, el intenso regadío que surgió sobre todo después de los años 70, cuando se puso en marcha el trasvase Tajo Segura, y también con las últimas construcciones de numerosos resorts, ¿no?, que lo que han hecho ha sido
digamos, cambiar la red de drenaje para instalar esos risores. Es decir, lo que han hecho ha sido cambiar, ¿no?, esa red de cauces a su gusto para instalar esos risores, esos cultivos de regadío intenso, y lo que ha generado entonces es que las aguas pues drenen o salgan por donde pueden, ¿no? Entonces se generan esas inundaciones. Aquí tenemos la imagen de San Javier, la misma imagen, y tenemos igual ese periodo de retorno de 10 años y vemos cómo tenemos, bueno, estos colores azules, se me olvidó decirlo antes, son las áreas inundables, ¿vale? Se ven aquí, para ese periodo de retorno de 10 años. Y aquí se ven igualmente esos edificios. Se ve cómo tenemos el núcleo original, que prácticamente no se ve afectado, pero sí que empieza a verse afectado todo lo que es la prolongación del núcleo construido. Bien, entramos ya, aquí tenemos, son los mismos datos, en vez de verlos en cartografía, pues los vemos en este gráfico de barras. Y vemos cómo siguen siendo los alcázares, para ese periodo de retorno de 10 años, los que presentan una mayor exposición al riesgo de inundación. Ahora bien, entramos en el periodo de retorno de 500 años, es decir, una inundación excepcional. Ojo, esto no quiere decir que no pueda suceder este próximo otoño o esta misma primavera, pero es menos probable que ocurra una inundación de este tipo, ¿no? Es decir, digamos que sería una inundación que entre 0 y 500 años podría suceder, pero es menos probable, pero puede acontecer. De hecho, las últimas inundaciones, las del 2019, sobrepasaron la cartografía de zonas inundables que tiene el Ministerio para ese periodo de retorno, sobrepasaron esos cálculos. Y si nos fijamos, pues tenemos el número de construcciones expuestas en los alcázares, 421 en el año 50, y pasamos a 3.000, casi 3.500 en el año 2019. Igual que ocurría antes, del 89,38% pasamos a un 66,13%. Es decir, disminuye el porcentaje en función de esa construcción que había en ese momento. Y luego, en San Javier, tenemos 96 construcciones en el año 50 expuestas y 2.448, un 22% en el año 2019. Bien, aquí tenemos esa cartografía para el periodo de retorno de 500 años. En azul, todo lo que sería el área inundable, y las edificaciones, si os fijamos, ya aparecen aquí urbanizaciones que antes no estaban al sur del municipio de San Javier. Lo veis, ya aparecen nuevas urbanizaciones que se han construido en zonas de inundación, ¿vale? Y si vemos en los alcázares, pues, voy a poner, fijaos, la cartografía del periodo de retorno de 10 años, la podéis ver ahora, y la cartografía del periodo de retorno de 500 años. Fijaos la gran cantidad de zona inundable que se ve en esta cartografía. Y cómo ya no es solo el núcleo original de los alcázares, sino ya que se extiende por bastantes más zonas. Fijaos estas urbanizaciones nuevas y todo lo que es todo el litoral adyacente al núcleo original. Aquí tenemos lo mismo, esa misma cifra en gráficos de barras, y vemos cómo son efectivamente los alcázares, donde, a pesar de haber tenido un menor desarrollo de construcciones, ahora tienen un mayor número de construcciones expuestas a riesgo de inundación. Bien, y para finalizar, propongo aquí algunas conclusiones, que son las siguientes. Los procesos de inundación conforman uno de los riesgos naturales con mayor presencia e impacto en el sureste peninsular español. Y lo estamos viendo continuamente, ¿no? Prácticamente cada año. Bien, las particularidades físicas y morfológicas de la red de drenaje, unido a la irregularidad meteorológica que caracteriza el clima mediterráneo, incentiva la alternancia de largos periodos secos con puntuales
y con puntuales eventos de precipitación torrencial y avenidas fluviales e inundaciones asociadas. Estaríamos hablando, lo que vimos al principio, de un riego complejo, por esa mezcla de situación. La ocurrencia de estos desbordamientos adquiere cada vez mayor gravedad, suponiendo a veces las pérdidas de vidas humanas. En los últimos años, gracias que no hemos tenido pérdidas víctimas humanas, pero sí que en otras ocasiones han fallecido algunas personas, sobre todo, ojo, personas que son de fuera, son extranjeros. Las últimas víctimas en la región de Murcia han sido personas extranjeras que están aquí pasando unas vacaciones o pasando una temporada y no conocen nuestro sistema natural, es decir, aparcan incluso en medio de una rambla, la ven seca y dicen, bueno, aquí no pasa por aquí no pasa agua, pero esa rambla seca en 24 horas puede llevar muchísima agua, ¿eh? Y prácticamente esas personas que no conocen estos sistemas naturales de ramblas, pues son los que han fallecido. Bien, en este contexto existen o coexisten dos posturas que pretenden interpretar la causa principal que motiva el origen de estos desastres. Por un lado tenemos una postura de origen o de orientación político-administrativa, que normalmente achaca el origen de las inundaciones a una mayor frecuencia e intensidad de los eventos de lluvia torrencial. En numerosas ocasiones esto es para evitar responsabilidades. Es decir, no se podía evitar. Ha caído tanta agua que era impredecible. Bueno. Y luego una segunda postura que es de orientación ético-geográfica, o la podemos llamar así, que manifiesta que el riesgo y exposición ante inundaciones se ha ido incrementando como consecuencia de la progresiva transformación de coberturas territoriales, de usos del suelo, el sellado del suelo, la artificialización del suelo y la proliferación poco planificada de desarrollo urbanístico. Profesores, colegas míos del Departamento de Geografía, la profesora Romero, el profesor Pérez Morales, han desarrollado y han publicado en una revista que dirigimos que se llama Cuadernos de Turismo algunos estudios donde se ve cómo ese proceso de artificialización del suelo, de sellado del suelo, está provocando que el riesgo de inundación se incremente y que cuando ese riesgo se concreta en catástrofe, pues los daños sean mayores. Bien, tras analizar ambos puntos de vista, es inevitable resaltar el factor social, construcción indebida en zonas inundables. Ese factor social favorece que el riesgo de inundación se concrete en desastre. Por lo tanto, si ese factor social favorece la inundación, estaríamos hablando de lo que al principio denominábamos riesgo inducido. Bien, a pesar de que las lluvias torrenciales son el ingrediente origen, el origen es natural, es el desencadenante de esos fenómenos de inundación, no debe relegarse la responsabilidad que corresponde al factor humano. Y esto es muy interesante. De hecho, el factor social, es el que puede corregirse. Nosotros sí podemos corregir ese factor social, porque podemos conseguir una mejora en la planificación urbana, en la planificación de los usos del suelo. Entonces es ahí donde tendremos que centrar nuestros esfuerzos. Y por último, el efecto o impacto social en el incremento de exposición y vulnerabilidad es evidente, por lo que puede considerarse que la planificación y gestión territorial es una herramienta fundamental y la más eficaz para tratar de minimizar o reducir el riesgo de inundación y sus consecuencias desastrosas. Tengo que decir, antes de terminar, y voy a aprovechar el momento para hacer un poco de publicidad, que nosotros hemos modificado el antiguo grado en Geografía y Ordenación del Territorio, lo hemos modificado, hemos actualizado el grado bastante, lo hemos hecho bastante más tecnológico, más aplicado, se llama grado en Ciencia y Tecnología Geográfica, y aprovecho porque toda esta serie de trabajos aplicados y que pueden llevar a una mejora de la planificación territorial, pueden conseguir todos esos conocimientos si cursan ese grado de Ciencia y Tecnología Geográfica. Y para terminar, me gusta siempre poner esta fotografía. Esta fotografía
de mi compañero, el doctor Alfredo Pérez Morales, pero esta fotografía prácticamente resume toda la ponencia. Es decir, ya aquí anuncian una promoción de viviendas, esto está aquí en Los Terreros, muy cerca, anuncian esta promoción de viviendas. Esta foto es del año, creo que es del año 2006-2007, o sea que tiene ya su año, pero evidencia lo mal que se hacen las cosas. Es decir, ya aquí hay una promoción donde tenemos un área inundada. Por lo tanto, la planificación territorial es fundamental para gestionar el riesgo de inundación. Este y otros tipos de riesgos, pero en este caso nos hemos centrado en el riesgo de inundación. Bueno, y agradecer de nuevo al doctor Víctor Ruiz y al doctorando Rubén Jiménez su trabajo, porque es en esta investigación que la hemos desarrollado entre los tres, básicamente. Y nada, muchas gracias. Aquí tienen mi correo, por si quieren preguntar algo, ponerse en contacto conmigo. Y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta o aclaración que deseen ustedes. Muchas gracias, Ramón. Me ha parecido súper interesante y creo que todos estos datos y hechos que nos han mostrado pues le dan sentido a estas últimas inundaciones torrenciales, estas lluvias torrenciales que se han producido durante los últimos años. Antes de pasar a las preguntas, que tenemos bastantes, a mí me ha resultado curioso el hecho de que has dicho que el factor humano puede corregirse, ¿no? A mí me gustaría saber qué soluciones son las ¿cómo tenemos que actuar a partir de ahora para intentar minimizar? Sabemos que se pueden seguir produciendo estas lluvias, pero ¿cómo podemos paliar, entre comillas, estas lluvias torrenciales? Bueno, voy a contestar a tu pregunta, pero antes quiero aclarar una cuestión, y es que básicamente hasta hace poco tiempo los intentos para corregir este tipo de catástrofes se basaban en la obra hidráulica. Es decir, prácticamente todo era obra hidráulica. De hecho, tenemos el plan de defensa contra inundaciones de la cuenca del Segura, que tardó un siglo en realizarse, poco a poco se fue realizando, con modificaciones de cauces, cortes de meandros, canalizaciones de esas ramblas. Por ejemplo, esas ramblas que desembocan en Mazarrón, en Águilas, todas están canalizadas. Intentos de hacer una serie de desagües, etcétera, ¿no? Y desde hace poco tiempo que ya digamos que se abandona esa idea, o no se abandona esa idea, pero se combina con la otra idea, que es la de la planificación territorial. Es decir, intentar, en este caso, convivir con el riesgo o vivir con ese riesgo de la mejor manera posible, ¿no? Y para eso pues se aplica, lo que hay que aplicar es el sentido común, es que no tiene otro asunto, ¿no? Los cálculos que se hacen hidrológicos, etcétera, que nosotros desde luego en el departamento también trabajamos. El profesor Conesa García, Carmelo Conesa, es un especialista en estudios hidrológicos, y con esa serie de cálculos podemos hacer una buena planificación de los futuros usos del suelo, que eso es lo que hay que hacer, y animo a los políticos a que nos financien proyectos de este estilo, pero que esos proyectos no se queden en un cajón, sino que se utilicen, Ahora mismo, tal y como está la situación, pues bueno, ahí se están intentando hacer, una vez que está ya la situación es difícil, ¿no? Porque no podemos llevarnos el pueblo a otro lado, ¿no? Eso es muy costoso, eso no se puede hacer. Entonces, lo que se están haciendo es, intentando hacer derivaciones hacia lo que se llaman zonas verdes inundables, es decir, intentar derivar el agua hacia esas zonas que no tengan, en las que si se inundan no haga daño, los llamados tanques de tormenta, para acumular ese caudal que es extraordinario que se genera, y que incluso esos tanques de tormenta, una vez llenos, pueden utilizarse para el riego, por ejemplo, ¿no? El regadío. Porque aquí, como hemos dicho al principio, pues tenemos el agua por exceso, por defecto. O tenemos mucha en muy poco tiempo, o tenemos muy poca durante un largo periodo de tiempo. Perfecto, pues vamos a empezar con las preguntas que nos han ido escribiendo durante la charla.
La primera de ellas dice que si estas danas, cada vez más catastróficas, se deben al cambio climático o las hemos visto en periodos anteriores de la historia. Sí, las hemos visto en periodos anteriores de la historia. O sea, esto no es... Sí que es verdad que, como hemos visto, por ejemplo, en nuestro análisis, bueno, incluso el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, el IPCC, en sus pronósticos, ya dice que en nuestra zona concretamente, vamos a sufrir periodos más largos e intensos de sequía, combinados con periodos concretos, puntuales, de lluvias extraordinarias, como las que acontecieron en el año 2019. No obstante, sí que hay que decir que inundaciones, este tipo de situaciones atmosféricas, o sea, se daban desde hace tiempo. Otra cosa es que cada vez sean más frecuentes. Perfecto. Otra de las preguntas dice que si la previsible subida del nivel del mar elevará todavía más la peligrosidad de las riadas de estos municipios. Bueno, lo que es la subida del nivel del mar es un proceso muy lento, entonces nosotros eso no lo vamos a ver. Pero es a raíz de esa pregunta sí que me viene a la cabeza una idea y que ya hemos trabajado y hemos analizado, y es la siguiente. Como resulta que estos temporales que causan las lluvias extraordinarias vienen de levante, el levante genera pleamar. Es decir, el agua del mar durante esos temporales aumenta el nivel por ese temporal y genera una dificultad para el desagüe. Es decir, dificulta esa pleamar, dificulta el desagüe de las ramblas, con lo cual hace que la inundación se extienda más. Pero bueno, el nivel del mar sí que subirá, pero eso nosotros seguramente... Nos queda mucho, ¿no? No podemos ser alarmistas, ¿vale? O sea, que tenemos que confiar, ¿no?, en las posibilidades que tenemos de intentar atajar estos efectos y no llegar a esos cálculos que nos dice el IPCC catastróficos, ¿no? Vamos a ver si lo conseguimos. Otra de las preguntas dice que ¿por qué hemos estado escuchando durante estos últimos años el término DANA? ¿Es lo mismo que antes llamábamos gota fría? Sí, se puede decir que es el mismo proceso, sí. Antes se llamaba gota fría, o se decía gota fría, pero es el mismo desencadenante, ¿no? Una depresión fría en altura, con esas características del mar Mediterráneo muy cálido, con una fuerte evaporación que condensa rápidamente en las capas altas de la atmósfera, porque ahí tenemos una baja presión y un embolsamiento de aire frío, lo que hace que se generen esas fuertes precipitaciones. Condensaciones rápidas que caen rápidamente, que caen con fuerza y con intensidad. Uh-huh. Por aquí también nos preguntan que si no hay alguna manera de impedir que los gobiernos permitan construir en zonas que geográficamente corren riesgo elevado de inundación. Bueno, eso es cuestión, deberían de ser... Por eso yo decía al principio, en la diapositiva, no sé si os acordáis, de vulnerabilidad, que había una diapositiva, y ¿se está viendo la presentación? Si se está viendo, me voy a ella. Y en la diapositiva de la vulnerabilidad me he dejado para el último factor, el cultural educativo. Ese factor es esencial para minimizar la vulnerabilidad. Y yo creo que las generaciones futuras, nosotros estamos educando en este tipo de fenómenos, tienen una mayor conciencia de lo que es un riesgo de inundación, en este caso, o cualquier tipo de riesgo, ¿no? Y entonces yo creo que si esa gente, que en el futuro serán nuestros políticos, o serán administradores, o los gestores de estos gestores territoriales, los que estén manejando, ¿no?, todos estos temas, tendrán una mayor conciencia y un mejor nivel cultural, educativo, en este caso, y yo creo que poco a poco se harán las cosas mejor. Yo siempre soy muy optimista en ese sentido. Vale, por aquí también quieren saber si se puede hacer algo ya con lo que hay construido, si hay alguna solución para paliar los daños que están causando estas lluvias. Lo que se puede hacer ahora es lo que hemos dicho anteriormente, es decir, algún tipo de derivación para que esas aguas no lleguen directamente a las viviendas, sino que vayan a alguna otra zona, ¿no?, donde se generen espacios de zona inundable en los que se generen pocos daños, tanques de tormenta o algo así. Y que los seguros se hagan cargo, desde luego, de
Es decir, lo que está hecho ya es difícil, ¿no? Es difícil mover, pero bueno. Genial. Vale, y por aquí tenemos también una última pregunta, ¿vale? Y nos preguntan si hay algún ejemplo en nuestra región en el que se haya seguido un criterio científico para la ordenación del territorio. Bueno, criterio, eso es lo que yo animaba a nuestros políticos a que todas esas investigaciones que llevamos a cabo que las apliquen, ¿no? Que intenten aplicarlas. Hombre, por ejemplo, nosotros tenemos planes de protección civil, ante riesgo de inundación. Es decir, sí que hay y se hacen cálculos, pero yo creo que lo que hay que hacer es quizá mejorar la normativa y cumplirla, sobre todo cumplir la normativa, porque en muchas ocasiones la ley es tan laxa, ¿no?, que, bueno, pues o se cambian un uso del suelo no urbanizable, lo vemos que de aquí a poco a lo mejor pasa a urbanizable. ¿Por qué? Es que ha cambiado la situación. Hay que analizarlo. Es decir, si esa zona sigue en riesgo, no podemos cambiar ese uso del suelo. Sí. Yo creo y animo a que las cosas empiecen a hacer mejor de lo que se están haciendo, porque se evitarán muchos daños, ya no solo económicos y personales, sino, bueno, sí personales, no solo económicos, materiales, sino psicológicos, ¿no? Porque una inundación tras otra, pues eso desgasta bastante. Pues creo que ya no tenemos ninguna pregunta más. Así que nada, muchísimas gracias, Bueno, Ramón, gracias a vosotros. por tu ponencia, nos ha encantado. Muy bien, me alegro. Y así que nada, os esperamos en la próxima conferencia, que será el próximo 26 de abril a las 6 de la tarde, con Humberto Martínez Barberá, profesor titular de la universidad, especializado en Ingeniería de la Información y las Comunicaciones, con su ponencia Un viaje tecnológico al fondo del mar. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias.